vas a un restaurante, pides una cena espectacular, disfrutas cada bocado y al final, pues simplemente acercas un pedazo de plástico a una terminal o tal vez tu teléfono. Un pequeño pitido y listo. No intercambias oro, no entregas sacos de trigo, ningún objeto físico cambia de manos. Y te dejan salir caminando por la puerta principal sin problema. Exacto. Es, digamos, un truco de magia invisible. Esa alteración de bases de datos que nadie ve es una ficción en la que toda la sociedad participa sin cuestionarla para nada. Pero si nos detenemos a pensar qué fue lo que realmente sucedió en esa transacción, entramos en un laberinto donde la mayoría de la gente se pierde a diario. Totalmente. Porque confundir el precio con el valor es como intentar navegar por el mercado bursátil moderno utilizando el mapa del tesoro de un pirata. Las herramientas simplemente no coinciden con el terreno. Tal cual. Ese mapa obsoleto es precisamente lo que hace que tomemos decisiones financieras catastróficas. Coloquialmente, la gente sostiene una excelente taza de café o un buen libro y dice, esto vale muchísimo, pero me costó poco. Es súper común decir eso. Sí, claro. Es una frase inofensiva en una charla de pasillo, pero desde una perspectiva analítica, mezclar lo que algo vale con lo que cuesta es el primer gran obstáculo para comprender cómo el mundo gestiona sus recursos. Cuando no entendemos los mecanismos detrás de esa diferencia, somos ciegos a las fuerzas que realmente dictan nuestra economía diaria. Ok, vamos a desempacar esto, porque nuestra exploración de hoy tiene una misión muy clara. Para quienes buscan dominar los conceptos de la economía o entender el mundo de los negocios de verdad, hay que desmantelar esa confusión. Es fundamental. Basándonos en una buena recopilación de apuntes académicos, presentaciones de marketing y hasta análisis de casos reales, tenemos que separar quirúrgicamente 3 conceptos que solemos meter en la misma bolsa: utilidad, valor y precio. Empecemos por la utilidad. Si yo me compro un café por la mañana y me da la energía para sobrevivir al día, asumo que tiene una utilidad enorme. Pero, ¿es una característica del café o es algo que está puramente en mi cabeza? Es 100% contextual de verdad y ocurre, digamos, de la piel para adentro. En la teoría económica, la utilidad es estrictamente subjetiva. Es la capacidad de un bien para satisfacer un deseo según el contexto específico del individuo. O sea, cambia de persona a persona. Exactamente. Piensa en una conexión a Internet de alta velocidad. Para un estudiante universitario en medio de exámenes finales, esa conexión tiene una utilidad altísima. Es su oxígeno académico. Claro, sin eso no sobrevive al semestre. Pero si trasladamos esa misma conexión con la misma velocidad y la misma infraestructura al terreno de un campesino que se dedica exclusivamente a la siembra manual con herramientas tradicionales, en una zona muy aislada, la utilidad de ese Internet cae a cero. El bien no cambió en lo absoluto, pero el contexto del individuo aniquiló su utilidad. Pero espera, si la utilidad es una percepción tan caprichosa, tan dependiente de si soy una estudiante estresada o un agricultor enfocado en su tierra, ¿cómo demonios logran las empresas construir un modelo de negocio o incluso una cadena de suministro sobre algo tan impredecible? Es una gran pregunta. Si todo es puramente subjetivo, el comercio sería un caos absoluto. Pues esa es la fricción que obliga a la humanidad a dar el siguiente paso cognitivo, que es el valor. Para que exista el comercio, la utilidad individual tiene que traducirse en una importancia estimada que podamos comunicar. Y la academia resuelve esto dividiendo el valor en 2 dimensiones. Ok, ¿cuáles son? Primero, el valor de uso, que es la aptitud real y técnica del bien para satisfacer la necesidad. Y segundo, el valor de cambio, que es la proporción en la que ese bien se puede intercambiar en el mercado por otras cosas. Eso me hace pensar muchísimo en el ejemplo del reloj antiguo, digamos, un reloj heredado de un padre. Para la persona que lo lleva puesto, el valor de uso puede ser simplemente dar la hora, pero el valor interno, emocional, es incalculable. Totalmente incalculable. Es una pieza de su historia familiar. Sin embargo, si esa persona tiene una emergencia e intenta intercambiar ese reloj viejo y rayado con un extraño en la calle, a cambio de un almuerzo, se va a estrellar contra una pared de ladrillos. Sí, no le van a dar nada por él. Exacto. El valor de cambio para ese tercero es nulo, porque el sentimiento no es transferible. El extraño solo ve un pedazo de metal que además atrasa 5 minutos al día. Y mira, lo fascinante aquí es cómo ese choque entre el sentimiento
Y la realidad externa nos obliga a crear un árbitro imparcial. Y ese árbitro es el precio. La palabra viene del latín precium, que implica una estimación fría. Súper fría. El precio es la única realidad externa y fáctica que se impone cuando cruzas las puertas del supermercado. Es un factor estrictamente monetario dictado por fuerzas ajenas a los sentimientos humanos. Y sin embargo, si la utilidad y el valor nacen en el fuero interno de nuestra mente, ¿cómo logramos que toda una sociedad se ponga de acuerdo en un precio objetivo? O sea, si hay 1 millón de personas en una ciudad, todas sintiendo niveles de utilidad distintos por un litro de leche, ¿cuál es el mecanismo que aplasta toda esa subjetividad y produce un solo precio en la etiqueta? El mecanismo es la brutal frialdad de la escasez cruzándose con la demanda. El precio actúa como el gran sistema de telecomunicaciones de la sociedad. Si 1 millón de personas desean algo que abunda muchísimo, el precio colapsa. Sin importar el valor de uso intrínseco. Exactamente. Pero si la disponibilidad es limitada, el precio sube para racionar ese bien. Nadie se sienta a negociar sus sentimientos. El precio simplemente informa qué tan difícil es conseguir el recurso. Nos obliga a adaptarnos al entorno o, pues, quedarnos fuera del intercambio. Que siempre me ha parecido alucinante en economía. ¿Cuál? Piensa en el agua. Sin agua morimos en cuestión de días. Su valor de uso es infinito, es la vida misma. Y, sin embargo, su valor de cambio es tan bajo que pagamos apenas unos centavos por ella. Ajá, la paradoja clásica. Pero en el extremo opuesto tienes un diamante. No puedes comerlo, no puedes beberlo, no te abriga en invierno, es inútil para la supervivencia, pero ostenta un valor de cambio gigantesco. ¿Cómo evolucionamos para aceptar un sistema donde lo vital es barato y lo inútil es carísimo? Es que esa es la paradoja del valor en su máxima expresión, y su respuesta está en la disponibilidad en el margen. No evaluamos el agua en su totalidad, evaluamos el próximo vaso de agua. Como generalmente tenemos acceso a muchísima agua, ese vaso adicional nos cuesta muy poco. Claro, ya estamos satisfechos. Los diamantes, en cambio, requieren una extracción geológica masiva y una transformación industrial meticulosa, lo que los hace extremadamente escasos. El precio no está midiendo qué tan importante es el bien para la humanidad. Está midiendo exclusivamente qué tan difícil es conseguir una unidad más en este preciso momento. Y para lidiar con esas valoraciones tan dispares, a medida que la civilización crecía, tuvimos que desarrollar herramientas de comercio mucho más sofisticadas. O sea, pasamos de un trueque básico de intercambiar instrumentos y ornamentos en una aldea a una integración global. Sí, un salto enorme. Piensa en la ruta de la seda. Ese no fue solo un camino donde China y Europa intercambiaban papel, pólvora y seda. Lo que realmente hizo la ruta de la seda fue expandir las necesidades. La aristocracia descubrió que la seda tenía una utilidad enorme para proyectar estatus, una necesidad que ni siquiera sabían que tenían. Pero imagínate la fricción operativa de ese nivel de comercio global si dependiéramos del trueque puro. Para que el trueque funcione tiene que existir lo que llamamos una doble coincidencia de necesidades. Uy, dificilísimo. Quien tiene seda debe querer exactamente la cantidad de trigo que tú ofreces al mismo tiempo y en el mismo lugar. Es insostenible. Así que la humanidad dio un salto inventando el dinero. Pero esto genera un cuestionamiento profundo. De hecho, retomando las notas de clase de una de nuestras fuentes, un estudiante llamado Juan Carlos hizo una pregunta brillante. ¿Qué preguntó? Dijo, a ver, ¿a quién se le ocurrió decir que estas fichas de metal valen más que lo que me quieres dar a cambio? Es buenísima. Es una pregunta fantástica por la audacia que implica. Para aceptar esa ficha, la sociedad entera tuvo que crear una especie de vacío mental del valor. Tuvimos que desaprender miles de años de evolución donde el valor estaba en lo tangible para depositar nuestra fe en un disco de metal inerte. Esa es exactamente la magia de la confianza institucional. Para llenar ese vacío mental, la moneda dejó de ser algo tangible con valor de uso y se transformó en una promesa de valor respaldada por una autoridad. Y eso nos devuelve a la analogía del restaurante del principio. O sea, ese vacío mental es lo que nos permite confiar ciegamente hoy en día al pasar una tarjeta de plástico. El chip no tiene ningún valor intrínseco, pero esa confianza institucional está tan arraigada en nuestra psique, es el lubricante necesario para que circulen las mercancías. Tal cual. Ahora, asumiendo que ya tenemos un sistema de precios acordado y confiamos en el dinero, aparece el problema real.
¿Cómo deciden las personas gastar esos recursos? Porque el dinero es finito, pero los deseos no. Y ahí entramos de lleno en la racionalidad económica y la gestión de la escasez, porque es ineludible tener que elegir. Pero hay que hacer una distinción técnica. Escasez física no es lo mismo que escasez económica. A ver, dame un ejemplo de eso. Tomemos un caso de la geografía, como Guatemala. Este país tiene una abundancia física inmensa de ríos y mantos freáticos. Si lo mides en litros brutos, hay agua de sobra. Sin embargo, sufre de una severa escasez económica de agua potable por falta de infraestructura de potabilización. Wow, claro. El recurso existe físicamente, pero económicamente es escaso porque no está en la condición requerida para el consumo. Entonces, cuando nos enfrentamos a esa escasez económica real, nos vemos obligados a interactuar con el costo de oportunidad, la regla de que absolutamente toda elección implica una renuncia. Siempre, sin excepción. Supongamos que alguien tiene 5,000 quetzales sobrantes. Tiene la opción A, que es poner ese dinero en una cuenta de ahorro a plazo fijo para ganar intereses. O la opción B, comprar una consola de videojuegos de última generación para la familia. En ese escenario, el costo de oportunidad de elegir la consola no son solo los 5,000 quetzales físicos, es la renuncia a la seguridad financiera y a los intereses que esa cuenta habría generado. Y si eliges el banco, el costo de oportunidad es renunciar al ocio y al tiempo de calidad con la familia. Exacto. Como ilustran siempre en la cátedra universitaria, es como elegir pareja. Optar por una alternativa significa renunciar categóricamente a la otra. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que el costo de oportunidad aplica a decisiones tan cotidianas como las priorizaciones de tiempo o presupuesto, aunque a veces nuestra racionalidad nos falla espectacularmente. ¿Tienes algún caso en mente? El papel higiénico al inicio de la pandemia. Esa fue un quiebre total de lo que llaman la utilidad marginal decreciente. En teoría, a medida que añades una unidad más de un bien, su utilidad disminuye. El primer rollo es muy útil. El rollo número 50 casi no tiene utilidad. Matemáticamente sí. Sin embargo, ante el riesgo percibido, la gente llenaba carros desbordados. La percepción de escasez distorsionó por completo la conducta racional. Es un ejemplo fascinante porque demuestra que el humano es un agente que siempre busca maximizar su utilidad, sí, pero no opera en el vacío, opera bajo estrés. Y aquí es donde la microeconomía de nuestra mente se estrella contra el mundo empresarial. Las empresas usan el precio estratégicamente para lidiar con esos comportamientos. Es el único factor que genera ingresos. El producto, la plaza y la promoción son puramente costos. El precio actúa como señalizador de escasez o abundancia, como racionador y como incentivo. Y usan estrategias súper agresivas. Desde el precio psicológico de 9,99, estrategias de penetración de mercado, hasta el precio FOB, o franco a bordo, usado en el comercio internacional. Pero, ¿qué pasa cuando la empresa intenta producir más a la fuerza? Ahí chocan de frente con la ley de rendimientos decrecientes. En consultoría, esto es básico. Si añades más de un factor variable, como empleados, a un factor fijo, como el tamaño de la fábrica, tu productividad total se reduce. Aquí es donde se pone realmente interesante. La analogía clásica para esto es la cocina de un restaurante. Tienes un espacio fijo. Si metes a 15 chefs en una cocina pequeña un viernes por la noche, nadie va a cocinar. Se van a estorbar todos. Exacto. El exceso de personal genera congestión, no producción. O en marketing, invertir indefinidamente en publicidad estática satura al consumidor y lo aleja. Totalmente. Entonces, la única solución a esta asfixia de los rendimientos decrecientes es la tecnología. Es el único factor capaz de desplazar la frontera de producción hacia afuera y superar la escasez física de recursos. La transformación tecnológica altera el valor de todo. Y si conectamos esto con el panorama general, la macroeconomía lo abarca absolutamente todo, ¿no? Sí, la macroeconomía es el aire que respiran las empresas. Un aumento del salario mínimo, por ejemplo, inevitablemente se traslada a los precios finales de los productos básicos para mantener viva la empresa. Y luego está la intervención estatal y la ideología, que también alteran el valor de todo. Y ojo, reportando esto de forma estrictamente neutral, según nuestras fuentes. Tenemos contrastes muy fuertes. Bastante fuertes. En sistemas con intervención extrema de precios, como los documentados en Cuba o Venezuela, los controles generan desabastecimiento, colas de un mes para conseguir combustible y el uso de cupones.
el mecanismo de precios se rompe. Y en contraste, tiene sistemas mixtos como el de China, que incentivan agresivamente su mercado automotriz con subsidios para exportar a precios muy bajos. Y la ideología también afecta a los precios globales directamente. Uy, sí. El caso de Groenlandia es perfecto para ilustrar esto. Sí, el intento de la administración estadounidense de comprar Groenlandia a Dinamarca por sus materias primas. Ante la negativa, la amenaza de aranceles del 25% demuestra cómo la geopolítica se convierte inmediatamente en presiones inflacionarias para la gente común. Es que todo está interconectado. La demanda derivada es un gran ejemplo de esto. Una empresa no contrata talento humano solo por contratar. Lo hace porque el mercado global exige más volumen. Si la macroeconomía frena esa demanda, el empleo desaparece. La micro y la macroeconomía bailan juntas. Y esto nos lleva al cierre de nuestro viaje de hoy. Recapitulando, comenzamos entendiendo que la utilidad es lo que sentimos, el valor es la importancia que le damos como el famoso reloj heredado del padre y el precio es la cruda realidad monetaria del mercado. Exacto, la fricción pura y dura. Vimos cómo desde la evolución del comercio en la ruta de la seda hasta la geopolítica moderna, el precio es el idioma que coordina la escasez de recursos frente a las necesidades que, parecen infinitas. Y para quienes nos escuchan, dominar estos conceptos no es solo para aprobar un examen de economía básica. Es la herramienta fundamental para analizar la rentabilidad empresarial, evaluar ofertas laborales y priorizar presupuestos familiares. Sirve para entender por qué los precios en el supermercado reaccionan a decisiones políticas tomadas al otro lado del planeta. Es ver el código fuente de las decisiones diarias. Pero antes de despedirnos, quiero dejarles un pensamiento provocador final. Algo que no está directamente en las notas, pero que surge de forma natural de todo esto. A ver, cuéntame. Si el valor requiere de un vacío mental basado en la confianza institucional humana, y sabemos que la tecnología es el único salvavidas contra los rendimientos decrecientes, ¿qué va a suceder con el precio de mercado cuando la inteligencia artificial avance? ¡Wow! Eso cambia las reglas del juego por completo. Imagínate que la IA comience a predecir nuestra utilidad subjetiva individualizada, que ajuste los precios de los bienes vitales en tiempo real antes de que nosotros mismos sepamos siquiera que los necesitamos. Extrayendo el máximo precio posible en el margen. ¡Qué locura! Exacto. Si un algoritmo se anticipa a nuestros sentimientos y dicta el precio, perderemos nuestra capacidad racional de elegir. Les dejamos con esta reflexión estratégica para que la sigan explorando. Hasta la próxima. Por lo general, cuando uno observa un mapa colgado en la pared de un salón de clases, lo primero que resalta son las fronteras políticas. Claro, los colores de los departamentos y eso. Exacto. Colores planos, tal vez algunas líneas azules para los ríos o los lagos. Y como que existe esta expectativa, un poco engañosa, de que la geografía es simplemente el escenario de fondo. Como un telón estático. Sí, un telón donde ocurre la historia y la economía de un país. Pero bueno, la misión de nuestra inmersión profunda de hoy es desmentir eso. Totalmente. Porque es una visión súper común, ¿no? Es como pensar que el tablero de ajedrez da igual para la estrategia de la partida. Ajá. Pero al revisar estos apuntes universitarios sobre geografía económica y muy específicamente analizando el caso de Guatemala, pues esa idea se desmorona por completo. Se cae a pedazos. El mapa deja de ser un simple dibujo en la pared para convertirse básicamente en un destino económico ineludible. Así es. Y ese es el objetivo de este análisis de las fuentes. Para cualquier estudiante que necesite dominar estos conceptos para, no sé, su hoja de trabajo o un examen, la clave no es memorizar datos sueltos. No, de nada sirve memorizar por memorizar. Exacto. La clave está en entender la lógica oculta del país. Así que vamos a desentrañar cómo la orografía,
o sea, esas montañas que parecen adornos, y el suelo mismo son los motores de la rentabilidad agrícola y a la vez el mayor riesgo. Bueno, y para entender esa lógica, el punto de partida tiene que ser la arquitectura física del país. Antes de hablar de exportaciones o cultivos, hay que entender el relieve. Que en este caso es extremo, ¿verdad? Súper extremo. Estamos hablando de que el 60% del territorio guatemalteco es montañoso. Y ojo, no son simple colinas. No, para nada. Es una topografía accidentada que condiciona absolutamente todo. Desde dónde puedes trazar una carretera hasta dónde puede vivir la gente. Y fíjate que las fuentes detallan que este 60% no está ahí tirado al azar. Hay una organización geológica muy específica, dividida en dos sistemas montañosos gigantescos. Ujú. Por un lado, tenemos la Sierra Madre, que corre paralela a la costa del Pacífico. Y lo más impactante de la Sierra Madre es que está viva, o sea, tiene una cadena de más de 30 volcanes. 30 volcanes, imagínate. Ahí tienes al volcán de fuego con su actividad constante. Exacto, y el Tajumulco. Que es el techo de Centroamérica, ¿no? Sí, con sus 4.220 metros sobre el nivel del mar. Es un dato crucial. Y luego, si nos vamos hacia el noroccidente, el escenario cambia drásticamente con la Sierra de los Cuchumatanes. Ahí ya no hay tantos volcanes, ¿cierto? No, exacto. A diferencia de la Sierra Madre, ahí dominan mesetas inmensas, cumbres que superan los 3.800 metros de altitud. ¡Wow! Las notas del curso mencionan, por ejemplo, el mirador Juan Diegues Olaverri en Huehuetenango. Ah, sí, a 3.300 metros. Ajá, un lugar donde el frío y las condiciones son extremas. Y toda esta variación de relieve es lo que genera los microclimas. Esa es la verdadera magia económica de la que hablan los textos. Yo estaba pensando en cómo visualizar esto sin usar un mapa plano, para quienes nos escuchan. Y creo que la mejor imagen no es un terreno normal, sino como un invernadero gigante con forma de rascacielos. Me gusta esa analogía. Un edificio de varios pisos. Exacto. En la planta baja, digamos, que sería la planicie costera del sur, cerca del Pacífico, el terreno es llano y el termostato está siempre en calor y humedad. Condiciones tropicales. Ajá. Ese ambiente es el laboratorio perfecto para ciertos cultivos. El banano crece súper bien ahí, pero sobre todo el cardamomo. Gracias a esa planta baja, el país es el mayor exportador mundial de cardamomo. Y luego, pues si te subes al ascensor de ese rascacielos metafórico y llegas a los pisos superiores, Al altiplano, exacto, al altiplano y a las laderas montañosas de las Verapaces o el occidente, la temperatura se desploma. Y ese frío, combinado con la altitud, crea el ambiente súper exigente que el café de altura necesita. para desarrollar esa acidez y el sabor tan famoso que tiene. Totalmente. Y no solo el café, en estos pisos ecológicos altos también se cultiva el maíz, que es la base absoluta de la subsistencia alimentaria ahí. Entonces, esta altitud le da al país una ventaja competitiva brutal para diversificar su agricultura. Claro, sería imposible hacer todo eso en un país completamente plano. Así es. Pero bueno, entender qué piso del rascacielos produce qué cosa es súper útil, aunque el clima es solo la mitad del cuento. La otra mitad está bajo nuestros pies. Las plantas no crecen en el aire, crecen en el suelo. Y la agronomía nos enseña que el suelo es mucho más complejo que solo, tierra sucia. De hecho, los apuntes muestran una composición ideal que parece receta química. Sí, esto me dejó asombrada cuando revisé las fuentes. A ver, teóricamente, un suelo agrícola perfecto tiene un 45% de minerales. Esos vienen de la desintegración de la roca madre. Luego tienes un 5% de materia orgánica. Que son los nutrientes, ¿no? Exacto. Pero lo loco, lo contraintuitivo, es la otra mitad. 25% de agua y 25% de aire. Espera, un 25% de aire. Es que uno piensa en la Tierra como algo denso, compacto, capaz de tener árboles inmensos. Pensar que una cuarta parte de ese espacio vacío es difícil de procesar. Suena súper raro, pero ese espacio poroso es vital. Las raíces necesitan respirar oxígeno para procesar los nutrientes y necesitan que el agua fluya, que no se estanque. Si quitas el agua, la planta literalmente se asfixia. ¡Wow! ¡Qué locura! Y esto nos conecta directo con los tipos de suelo y su rentabilidad económica. No cualquier terreno sirve para agroexportación. Ahí es donde las características físicas deciden si la cosecha es un éxito o un desastre. Por ejemplo, el suelo arenoso. Ajá, el que es como un colador. Exactamente.
El agua pasa rapidísimo por sus partículas grandes y se lleva todos los nutrientes antes de que la planta pueda hacer algo. Y luego, en el otro extremo, tenemos el suelo arcilloso. Que es todo lo contrario. Las partículas son microscópicas. Se compactan tanto que eliminan ese 25% de aire del que hablábamos. Se vuelve un lodo pesadísimo. Sí, retiene demasiada agua y pudre las raíces. Ninguno de los dos extremos sirve para agricultura a gran escala. Entonces, ¿cuál es el ideal? El suelo franco. Esa es la meta absoluta. Es la mezcla matemática perfecta de arena, limo y arcilla. Drena bien, pero retiene la humedad de los nutrientes justos. Ahora, entender esto de los porcentajes sirve mucho, pero las fuentes destacan que en la práctica lo que importa es la composición vertical, lo que llaman los horizontes del suelo. Los perfiles, exacto. Siguiendo con mis analogías, esto es como rebanar la tierra para ver las capas de un pastel. A ver, explícame eso. Bueno, la capa superior, el horizonte O, sería como las chispas decorativas del pastel. Son hojas, ramas caídas, materia orgánica cruda. Ajá, ¿no es tierra fértil todavía? Exacto. Debajo de eso está el horizonte A, y ese sí es el relleno rico del pastel. El glaciado denso. Eso es culo, lleno de humus, cargadísimo de nutrientes. Ahí es donde ocurre la magia agrícola. Si no hay horizonte A, no hay agricultura. Punto. Y el tema con esa capa es que tarda milenios en formarse. Son siglos de rocas desintegrándose para crear unos pocos centímetros de suelo fértil. O sea, a escala humana es un recurso no renovable. Totalmente no renovable. Y debajo de esa capa supervaliosa está el horizonte B, el subsuelo. Este funciona diferente. Es como el bizcocho denso del pastel. Ahí se acumulan los minerales que las lluvias lavan desde arriba. Ah, y retiene muchísima agua, ¿verdad? Actúa como una esponja gigante. Y bueno, al fondo de todo, tienes el horizonte C, que ya es la roca madre, los cimientos. Entonces, si juntamos todo, parece que el país se sacó la lotería geográfica. Tiene el relieve para los microclimas de alto valor y los suelos francos con buenos horizontes para exportar. Suena perfecto en papel. Sí, pero el desarrollo no fluye tan fácil. Habitar un territorio que es 60% montañas volcánicas te cobra un impuesto altísimo en infraestructura. El relieve no perdona, de verdad que no. Además de las montañas, las fuentes nos recuerdan que Guatemala está justo sobre 3 placas tectónicas. Norteamérica, Caribe y Cocos. Exactamente. Esa fricción constante crea una amenaza sísmica enorme. Si a eso le sumas los volcanes, el país está entre los 10 con mayor riesgo de desastres a nivel mundial. Construir cualquier cosa en esas condiciones es un reto de ingeniería brutal. El tema de las carreteras lo ilustra perfecto. Hacer una autopista en terreno plano es relativamente sencillo, Sí, vas en línea recta y ya. pero trazar una vía atravesando la Sierra Madre implica rebanar montañas, estabilizar unas laderas casi verticales y encima lidiar con suelos volcánicos súper inestables. Las notas del curso mencionan un ejemplo súper claro: el libramiento de Chimaltenango. Ese caso es el ejemplo perfecto del desafío geográfico. Es una obra enorme, pensada para agilizar el comercio en una ruta súper importante. Pero la geografía dijo otra cosa. Totalmente. Tienes cortes súper pronunciados en un terreno muy frágil. Le cae una lluvia torrencial, el agua satura el suelo, aumenta el peso, se pierde la fricción. Y se viene abajo todo. Derrumbes constantes que bloquean la vía. Y esto no es solo un atasco de tráfico, es una interrupción económica nacional. Frena el transporte de mercancías. Y ojo, que el daño a las autopistas principales es solo la punta del iceberg, porque este relieve tan quebrado deja aisladas a comunidades enteras en zonas rurales. Las aísla por completo. Llevar materiales para una escuela o tender cables de luz en esas montañas es una pesadilla logística. Y cuando pegan los huracanes, como mencionan las fuentes, tormentas como Eta, Iota, Stan o Ágata. El aislamiento se vuelve letal. Exacto. Caída de millones de galones de agua en pendientes súper empinadas genera deslaves que borran caminos de tierra enteros. Es una vulnerabilidad innegable ante las lluvias. Sin embargo, hay un detalle interesantísimo en los apuntes sobre los huracanes. Una especie de beneficio oculto de la orografía que casi nunca se menciona. ¿Beneficio? Porque con tanta destrucción documentada por deslaves, cuesta imaginar que esas montañas sirvan de protección contra un huracán. Pues sí sirven. Es un tema de disipación de energía física.
Imagínate que un ciclón entra desde el océano con vientos de más de 200 kilómetros por hora. Ajá. Y de repente, choca de frente contra la inmensa muralla de la Sierra Madre o los Cuchumatanes. Esa fricción física fractura la estructura del huracán. Las montañas son como un rompeolas gigante en el cielo. ¡Wow! Despedazan el viento. Exacto. Tiran un montón de lluvia, sí, pero evitan que la fuerza pura del viento barra con las ciudades del interior, cosa que sí pasa en islas o países muy planos. O sea, la montaña sacrifica sus laderas para frenar el viento y desarmar la tormenta. Es fascinante. Sí, es increíble. Pero bueno, esto nos lleva al otro lado de la moneda. Porque los peores desastres no siempre son culpa exclusiva del clima o del mapa. El catalizador real, y esto lo dicen claro los textos, es la acción humana. El uso del suelo. Exacto. Las decisiones humanas están desestabilizando el territorio a una velocidad aterradora. Los datos históricos son bien duros. En 1950, el país tenía una cobertura forestal súper robusta. Hoy estamos cerca del 33% nada más. Y el impacto de eso en la montaña es gravísimo, porque los árboles no son solo adornos verdes o madera. Sus raíces son los anclajes de la tierra. Amarran el horizonte del suelo a la roca madre, ¿verdad? Precisamente. Forman una red subterránea que sostiene todo. Si talas el bosque, la tierra queda suelta, viene la lluvia, satura el terreno y sin raíces que lo sostengan, deslave seguro. Es como quitarle los cimientos a una casa. Y aquí entra un concepto vital para quienes estudian esto, la vocación del suelo versus su uso actual. Ah, ese es un punto crítico en las fuentes. Hay miles de hectáreas que por su inclinación y tipo de roca tienen vocación puramente forestal. Deberían ser bosque y nada más, para proteger la montaña. Pero por la presión económica, se usan para sembrar maíz en laderas verticales o peor, para vacas, para ganadería. Y el resultado es una erosión espantosa. Según los documentos que revisamos, se pierden 149 millones de toneladas de suelo fértil al año. Es una locura. Estamos hablando del horizonte A, el relleno valioso del pastel que tardó milenios en hacerse, yéndose a los ríos en un par de meses. Y forzar la tierra así te obliga a usar químicos carísimos, contaminando el agua. Es un ciclo terrible. Y un ciclo muy ligado a temas sociales profundos, ¿no? Porque la gente no siembra en un precipicio porque le parezca divertido. Claro que no. Las fuentes reportan cómo eventos históricos, como el largo conflicto armado interno, obligaron a muchísimas personas a huir de tierras fértiles para refugiarse en zonas aisladas y escarpadas. Es pura necesidad de supervivencia. Y esa misma vulnerabilidad empuja el crecimiento urbano. Cerca de las ciudades no hay suelo plano barato. Entonces la gente construye en las laderas de los barrancos, zonas que deberían ser áreas de conservación. El costo humano de esto es altísimo. Las notas citan el caso del Cambrai 2 en 2015. Una tragedia terrible. Un asentamiento completo en el fondo de un valle con laderas inestables. Un deslave masivo sepultó el lugar y cobró la vida de más de 250 personas. Es una ironía económica muy trágica. La misma tierra que genera riqueza con el café se está cayendo a pedazos por prácticas insostenibles y factores sociales. Es una tensión constante entre la geografía y las personas. Pero para ser objetivos con las fuentes y darle a los estudiantes la foto completa, no podemos quedarnos solo con la vulnerabilidad. Tienes razón. Detrás del riesgo, este relieve accidentado tiene fortalezas estructurales gigantescas. Piensa en el agua y la energía. Ah, la energía hidroeléctrica. Sí, toda esa agua de las tormentas, al chocar con las montañas, se canaliza. Las altas montañas dividen las vertientes y el agua cae con una fuerza brutal por los cañones. Muchísima energía cinética. Y el país ha sabido aprovecharla. Los apuntes mencionan el caso de la hidroeléctrica de Chixoy. Es una obra monumental que usa justamente esa caída de agua para darle electricidad a gran parte del país. Las montañas son como, baterías gigantes. Me encanta esa imagen. Y ya hay otro beneficio escondido, pero bajo tierra. Hablando otra vez del horizonte B, el subsuelo. El bizcocho del pastel. Ese mero. En zonas donde hay sequías muy fuertes, como el corredor seco, las lluvias son rarísimas. La superficie se seca por completo. Pero ese subsuelo arcilloso allá abajo retiene las reservas de humedad.
Entonces los cultivos con raíces largas sobreviven gracias a ese tanque de reserva natural, aunque arriba parezca un desierto. Y dejando la agricultura, ese mismo subsuelo firme sostiene la economía de las ciudades de otra manera. Con los edificios, Ah, la construcción vertical, claro. ahorita hay un auge grandísimo de rascacielos en zonas urbanas por la falta de espacio. Para hacer eso en un país tan sísmico, necesitas cimientos profundos de verdad. Y el subsuelo y la roca madre debajo de lugares como la capital dan ese soporte necesario. Es interesantísimo ver cómo cada capa tiene un uso. El horizonte A mantiene el agro, la inclinación de la montaña te da energía y la roca del fondo te sostiene los edificios. Bueno, para sintetizar todo esto y que los estudiantes lo anoten claro, la geografía económica aquí es una balanza de compensaciones extremas. Así es. Te da ventajas maravillosas con los microclimas para cultivar de todo y te da energía hidroeléctrica, pero el precio a pagar es una infraestructura carísima, laderas inestables y una vulnerabilidad constante a los desastres. Y una vulnerabilidad que, repito, empeora cuando deforestamos y usamos mal el terreno. Ver el mapa así, ya no como algo estático, te cambia la forma de entender el desarrollo de todo el país. Definitivamente. Y bueno, antes de cerrar el análisis de hoy, hay una variable extra que me dejó pensando y que altera todo este equilibrio. Una idea para que nuestra audiencia reflexione. A ver, cuéntame. Sabemos que el éxito agrícola se basa en esos termostatos de las montañas. El café de exportación necesita el frío de la altura, ¿verdad? Exacto. Pero con el cambio climático, las temperaturas globales están subiendo. Y esos pisos térmicos se van a empezar a mover. El calor de la costa va a ir subiendo por la montaña. ¡Wow! Si las plantas de café tienen que huir cada vez más arriba buscando el frío para poder mantener su calidad, ¿qué va a pasar cuando las plantaciones lleguen a la cumbre más alta? Se quedan sin espacio. ¿Qué pasará con la economía agrícola cuando simplemente se acabe la montaña? Ahí les dejamos ese interrogante. Nos escuchamos en nuestra próxima inmersión profunda. Bienvenidos. Hoy nos sumergimos en el lenguaje que gobierna nuestro mundo, aunque muchas veces ni nos demos cuenta, la economía. Así es. Tenemos como fuente el análisis de una clase universitaria, y la misión es desglosar esos conceptos fundamentales. No se trata solo de definiciones del libro, sino de entender el sistema que está detrás de las decisiones de todos los días. Es que esa es la clave. A menudo la economía suena a gráficos complicados, a noticias financieras, pero en su esencia es el estudio de cómo lidiamos con un problema muy humano, muy fundamental. ¿Cuál sería? Que queremos un montón de cosas, pero los recursos son limitados. Todo lo que vamos a ver hoy, la escasez, el costo, el valor, son las herramientas para entender ese dilema. Perfecto. Entonces, vamos a desglosar esto. Empecemos por la piedra angular, el concepto que, digamos, lo origina todo. La escasez y los recursos. ¿Correcto? La fuente lo plantea como el problema central. Deseos infinitos frente a medios finitos. Y en la clase se hace una distinción muy práctica, ¿no? Sí, Por un lado, están los recursos para las necesidades básicas de supervivencia. Comida, un techo, agua. Lo esencial. Claro. Y por otro, los recursos que van a necesidades no básicas, que podríamos llamar de ocio o de bienestar, como ir al cine, comprarse una consola, viajar. La economía se ocupa de cómo se administran los recursos para las dos cosas, y es esa escasez la que pone en marcha todo el engranaje. Según lo que analizamos,
Cuando un bien es escaso, los productores, lógicamente, priorizan distribuirlo donde la demanda es más fuerte. Claro. Pero esto me hace pensar que la escasez no es solo un número, no. También tiene un componente psicológico fuertísimo. Totalmente. La escasez cambia nuestra percepción del valor. Algo se puede volver más deseable solo porque es difícil de conseguir. Y esto nos obliga a hacer algo fundamental: elegir. Y cada vez que elegimos, inevitablemente, pagamos un costo. Y ahí entramos en uno de los conceptos más importantes y para mí peor entendidos: el costo de oportunidad. Uf, sí. La definición formal que da la fuente es el valor de la mejor alternativa a la que se renuncia. O sea, en palabras sencillas, es el costo de lo que dejamos de hacer. El ejemplo de la clase es ideal para bajarlo a tierra. A ver, supongamos que alguien tiene 5,000 quetzales y tiene dos opciones claras: o compra una consola de videojuegos de última generación, o deposita ese dinero en una cuenta de ahorros que le genera intereses. Claro. Si se elige la consola, el beneficio es inmediato: entretenimiento, pasar tiempo con amigos, diversión. Exacto. Pero el costo de oportunidad es súper tangible. Es el interés, el dinero extra que se dejó de ganar por no meter esa plata en el banco. Y si se elige el ahorro, el beneficio es a futuro, es financiero. Pero el costo de oportunidad es toda esa satisfacción inmediata, ese ocio, esa experiencia social que se sacrificó. Es lo que nos perdemos ahora por una ganancia que vendrá después. Pero esto me lleva a una pregunta que de hecho surgió en la misma clase. ¿Es fácil calcular el interés perdido? Es un número. Pero, ¿cómo se mide un costo de oportunidad que no es monetario? Esa es la belleza y la complejidad del concepto. ¿Cómo le pones un valor a la felicidad perdida de no tener la consola? Es que el costo no siempre es plata. De hecho, la mayoría de las veces no lo es. Puede ser tiempo, tranquilidad, una experiencia. Incluso se analizó un caso más complejo. ¿Y si se compra la consola para alquilarla y ganar dinero? Ajá, ahí se está ganando dinero, pero sigue habiendo un costo de oportunidad: el tiempo de ocio personal que se sacrificó, la diversión que el dueño no tuvo. Es fascinante. Es una forma de ver que no hay tal cosa como una decisión gratuita. Siempre se renuncia a algo. De hecho, un estudiante lo resumió de una forma increíblemente gráfica. ¿Cuál fue? Lo comparó con mi exnovia al lado de mi esposa. Es una imagen un poco extrema, claro, pero captura la esencia a la perfección. El costo de oportunidad es el valor de ese camino que no se tomó. Una forma muy humana de entenderlo, sí. Y cuando millones de personas toman estas decisiones, sopesando sus costos, sus acciones colectivas, dan forma a las dos grandes fuerzas que mueven cualquier mercado. La dupla legendaria: oferta y demanda. Es el mecanismo que determina los precios y las cantidades de casi todo. Ajá. La oferta, según la fuente, es la cantidad de un bien que los vendedores ponen allá afuera, en el mercado. Y la demanda, pues, cuánta gente lo quiere comprar. Y de ahí sale la famosa ley de la oferta y la demanda. La explicación en la fuente es muy directa. Si hay mucha oferta de algo, mucha disponibilidad, el precio tiende a bajar, para atraer compradores, claro. Exacto. Y si la oferta es poca, es escasa y mucha gente lo quiere, el precio sube. Es la puja del mercado. Parece casi una ley de la física. Pero, ¿siempre se cumple a rajatabla? Hay situaciones donde esta lógica parece que se invierte, ¿no? Donde un precio más alto, en vez de desanimar, de hecho, aumenta el deseo. Excelente punto. Y ahí es donde la economía se vuelve más psicología que matemática. La ley funciona para la mayoría de las cosas, pero se rompe con ciertos productos, los llamados bienes de lujo o bienes Veblen. ¿Como un bolso de diseñador? Exacto. Un bolso, un reloj exclusivo, no se venden a pesar de su precio, sino gracias a él. El precio alto es una señal de estatus. Si bajaran mucho su precio, la demanda probablemente también caería. Entiendo. El precio no es solo un número, es también un mensaje. Y todas estas interacciones, desde la decisión personal hasta el mercado, forman parte de un ciclo más grande. La fuente lo llama el flujo de la actividad económica. Sí, las tres etapas clave: producción, distribución y consumo. Producción es transformar la materia prima en un producto. Distribución es llevarlo al consumidor. Y consumo es el acto final, cuando se compra y se usa. Y esa fase de distribución,
es quizás donde hemos visto la revolución más grande en las últimas décadas, ¿no? Totalmente. Antes uno pensaba en camiones, en tiendas físicas. Hoy la distribución es un algoritmo, una bodega robotizada, un repartidor en moto. Ha redefinido todo. Ha comprimido el tiempo y el espacio en esa fase. Y lo que nos motiva a todos, a empresas y personas, a participar en este ciclo son los incentivos. Que la fuente los define como cualquier cosa que nos empuje a actuar de cierta manera. Buscando un beneficio. Claro, los ejemplos de la clase son muy claros. Para una empresa, un incentivo puede ser un subsidio del gobierno. Y para nosotros los consumidores, el incentivo más común es una oferta de 2x1. Exacto. Quizás solo necesitábamos una cosa, pero el incentivo de llevarte la segunda gratis altera tu decisión. Y la forma en que una sociedad organiza toda esta producción, esta distribución y estos incentivos nos lleva a los diferentes sistemas económicos. Y aquí el panorama se vuelve más grande y, a menudo, más ideológico. La clase identificó 3 modelos. Primero, el sistema de mercado, o capitalista, liberal, con Estados Unidos como el gran ejemplo. Luego está el planificado, que se asocia al socialismo o comunismo. El Estado controla la producción, los precios, todo. Se citaron los ejemplos de Cuba y la antigua Unión Soviética. Y en el medio, el sistema mixto, que es el más común hoy en día. Una economía de mercado, pero con una intervención importante del Estado. Y el ejemplo que se da es fascinante. China. Es que es una paradoja. Cómo un Estado con un control político comunista tan férreo puede operar una de las economías más agresivamente capitalistas del mundo. Es una tensión constante. Sí, el Estado dirige y subsidia industrias clave, como la automotriz, para competir globalmente, pero a la vez permite una competencia interna feroz. No es puramente uno ni puramente el otro, es un híbrido. Y para ilustrar cómo se vive en un sistema más planificado, la discusión trajo ejemplos muy concretos, como la existencia en Cuba de apps para hacer filas virtuales para conseguir gasolina. O las raciones de comida en Venezuela. Exacto. Y es importante aclarar que son ejemplos que se presentaron en la fuente para ilustrar el concepto. Claro, y sirven para mostrar cómo cuando no hay un mecanismo de precios de mercado, el Estado tiene que crear otros sistemas para distribuir los recursos que son escasos. Lo que nos lleva perfectamente a cambiar el foco, del gran sistema al individuo. Hablemos de las necesidades humanas. Bueno, la definición es amplia. Son requerimientos para sobrevivir y para el bienestar, desde lo físico, la comida, hasta lo psicológico, como la seguridad. Pero el punto clave desde la economía, que la fuente subraya, es que una necesidad se vuelve económica cuando se usan recursos escasos para satisfacerla. Exacto. La necesidad de respirar, por ejemplo, no suele ser un problema económico porque el aire abunda, pero la necesidad de transportarse en un lugar donde la gasolina es muy escasa, como en el ejemplo que diste, se convierte en un problema económico de primer nivel. Y para cada necesidad económica existe lo que la fuente llama un satisfactor. Que son los bienes y servicios, tangibles o no, que cubren esas necesidades. Y su característica principal, lo que los hace relevantes para la economía, es que son escasos. Y esa escasez les da un valor económico y, al final, un precio. Muy bien. Llegamos a una sección final que creo que aclara una confusión enorme del día a día. La diferencia entre utilidad, valor y precio. Sí. 3 palabras que usamos como si fueran lo mismo, pero no lo son. Empecemos por la utilidad. La utilidad es la capacidad subjetiva de un bien para satisfacer un deseo. Y la palabra clave es esa, subjetiva. Depende de cada persona, de su contexto. El ejemplo de la clase es perfecto. Para un estudiante universitario, Internet tiene una utilidad altísima. Es esencial para investigar, para entregar trabajos. Claro, pero para un agricultor que trabaja en el campo, con una pala, Internet puede tener una utilidad casi nula para su trabajo diario. El mismo servicio, utilidades radicalmente diferentes. Es personal. Entendido. La utilidad es si algo me sirve. ¿Y cómo se conecta eso con el valor? Es una confusión muy común. Si la utilidad es si algo sirve, el valor es la importancia que le damos. También es subjetivo, pero es un juicio de importancia, muy influenciado por la utilidad y la escasez. O sea, el Internet tiene un alto valor para el estudiante porque es importante para su educación. Exacto. Y el ejemplo más poderoso que se mencionó fue el de un reloj heredado.
Para la persona que lo recibe, ese objeto tiene un valor sentimental, personal, incalculable. Exacto, es irreemplazable para esa persona. Pero si lleva ese mismo reloj a una casa de empeños, para el tasador, un extraño, su valor es solo el de los materiales de los que está hecho. El objeto es el mismo, el valor percibido es completamente distinto. La fuente incluso divide el valor en dos tipos, valor de uso y valor de cambio. Sí, y esta es una distinción clásica. El valor de uso es la aptitud real de algo para satisfacer una necesidad. El agua, por ejemplo, tiene un valor de uso inmenso, es esencial para la vida. Claro, el valor de cambio es la capacidad de ese bien para ser intercambiado por otros. Y aquí entra la famosa paradoja del agua y los diamantes. El agua, con su altísimo valor de uso, tiene un bajo valor de cambio. Y los diamantes, con un valor de uso bajísimo, tienen un valor de cambio altísimo. Por la escasez, claro. Y eso nos lleva, por fin, al precio. Si la utilidad y el valor son subjetivos, el precio es la excepción. El precio es objetivo. Es la expresión monetaria de ese valor de cambio. Es el número en la etiqueta. Esa es la distinción fundamental. Utilidad y valor son percepciones personales, casi sentimentales. Dependen de nuestras necesidades, de nuestras historias. El precio, en cambio, es impersonal. No le importan nuestros sentimientos, depende de la oferta, de la demanda, de los costos. Entonces, ¿qué significa todo esto? Hemos hecho un recorrido desde el problema de la escasez, pasando por cómo tomamos decisiones, cómo funciona el mercado y hemos terminado en la diferencia íntima entre lo que algo vale para uno y lo que cuesta en la tienda. La idea central, creo, es que la economía es la ciencia de la elección en condiciones de escasez. Cada concepto que vimos es una lente para entender mejor cómo nos organizamos como individuos y como sociedad, para intentar satisfacer necesidades infinitas con recursos que no lo son. Y para cerrar, como siempre, dejamos una idea para la reflexión, que surge de esta última discusión, de esa brecha que puede haber entre el valor y el precio. La pregunta es esta. Si el valor es una percepción personal y social de importancia, ¿qué sucede cuando los precios que fija el mercado no reflejan el verdadero valor que la sociedad le da a bienes esenciales, como la salud, la educación, un medio ambiente sano? Exacto. ¿Cómo se resuelven o cómo deberían resolverse esos desajustes entre lo que algo cuesta en dinero y lo que realmente importa para el bienestar colectivo?